Paz de Cristo, hermanas y hermanos. Devocional diario del corazón de Dios. Escuchar la voz de Dios. Miércoles 23 de diciembre de 2020. Una historia, una reflexión. Se cuenta que un niño, hijo de un científico, asistió con su padre a una exposición donde colgaba un enorme cartel que decía: God is nowhere. Dios no está en ninguna parte. Muchas personas comentaban en voz alta la sorprendente e innovadora teoría materialista que se estaba presentando, e incluso algunos movían sus cabezas afirmativamente mientras leían aquel cartel. El pequeño, que apenas comenzaba a leer, se detuvo bruscamente y tras breves minutos de consideración, corrió hasta su padre y le dijo: «Mira, papá, ese letrero dice: God is now here». Dios está aquí ahora. En su mente infantil no había ninguna otra interpretación posible. Ezequiel 48:35. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será: Aquí habita el Señor. ¿Es importante para ti saber que Dios está a tu lado? El versículo de hoy pone fin a una historia dramática y dolorosa. Durante años Dios había luchado para que su pueblo escogido lo aceptara como su soberano y lo dejara morar con ellos. Pero una y otra vez había sido rechazado por aquellos a los que Él mismo habría de venir a salvar. Hoy, después de tantos años, el mismo Dios que te buscó, te llamó, te rescató y te restauró, te vuelve a proponer su compañía. Él quiere caminar a tu lado. Si tienes a Dios, lo tienes todo, y eso es una extraordinaria ventaja para cualquier ser humano. Aceptar la presencia de Cristo en nuestras vidas implica convivir con Él las 24 horas del día. Tenemos un protector que nos cuida, que suple nuestras necesidades, que nos escucha cuando oramos, que llora con nosotros y nos consuela, que nos fortalece en los momentos difíciles y proyecta nuestra vida hacia un mundo mejor. Pero muchas veces le pedimos que no se meta en nuestras decisiones porque se trata de nuestra vida y tenemos derecho a decidir sobre ella. ¿Sabes? La presencia de Dios inunda la tierra como aquella luz que iluminó las colinas de Belén. Pero lo más importante que debes preguntarte es: ¿quiero yo que esté aquí conmigo? Palabra de Dios para hoy, promesas de Dios para ti. La corona eterna. Primera de Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Hoy terminamos estos estudios de coronas y diademas. Este día hablaremos de la corona eterna, una corona que se recibirá en la eternidad y para la eternidad. Todas las demás coronas nos hablaron de lo que hemos recibido de Dios para vivirlo antes de morir y antes de rendir cuentas de nuestra vida. Hoy queremos mostrarte lo que Dios hace para asegurarte la corona de gloria reservada para ti cuando llegues a su presencia. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando el ser humano pecó por primera vez, Dios debió sacarlos del Edén. El Edén había sido diseñado por Dios por dos cosas principalmente: para que el hombre coparticipara con Dios de sus planes y para que gozara eternamente con Dios en una relación de amistad. Con el pecado, el hombre rompió con esa idea de Dios y fue quitado de su presencia. El Edén fue cerrado para el hombre porque allí estaba el árbol de la vida, y Dios no iba a contender con el hombre para siempre por su pecado. Después de eso, toda la vida del ser humano quedó marcada por estar lejos de su presencia. Es interesante el nombre de Icabod. Significa literalmente inglorioso, sin gloria, sin fruto, sin honra. Y este nombre le fue puesto a aquel niño, nieto del sacerdote Elí, porque nació precisamente cuando el pueblo de Israel
hizo algo en lo cual Dios no fue glorificado. Ellos tuvieron un Icabod, un fruto pero sin gloria para Dios. Primera de Samuel 4:17 viene un informe del que se escapa de la batalla y al dar las malas noticias nos presenta el resumen de todas las cosas que acontecieron y que no fueron para la gloria del Señor. Primero, Israel huyó delante de los enemigos. Fue hecha gran mortandad en el pueblo. Los hijos del sacerdote Elí fueron muertos. El arca de Dios, que representa la presencia de Dios, fue tomada. Es terrible quedarse sin la cobertura de Dios, porque vives a expensas del diablo y también determinados por el pecado. Hay muchas personas que se han quedado sin la gloria de Dios. Han sido despojados de su corona porque no han tenido el cuidado de dejar de pecar. No les importa si lo que hacen agrada o no agrada a Dios. Si no tienes la corona en tu vida, no solamente tu eternidad está en peligro, también te conviertes en un blanco fácil para quien va a pasar la eternidad en el lago de fuego que arde en azufre. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Todo lo que hemos estado viendo o viviendo en esta vida tiene consecuencias en la eternidad. No estamos desconectados. La gente vive ajena a esta realidad. No sabe que sus decisiones diarias marcarán su futuro, no solo el inmediato, también el futuro en la eternidad. Jesús cuenta una historia que llamamos a ser responsables en el presente por tener un llamado eterno. En Lucas 16, 19 al 31 dice: había una vez un hombre rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Cuando Dios llama a las cosas eternas, te restaura. Muy contrario a cómo ve la gente la vida, la gente piensa que la antesala para la eternidad es la enfermedad, la vejez, la soledad o la muerte. Bueno, esas cosas son la antesala para el sepulcro, no para la eternidad con Dios. Si Dios ha comenzado su obra de restauración en tu vida, salta de alegría. Está proyectándote a la eternidad, pero no a cualquier eternidad, no a la eternidad de los ángeles, no a la eternidad del cosmos, ni a la eternidad del diablo. Te está llamando a la gloria eterna con Cristo. Si Dios te restaura, sentirás el perdón de tus pecados, vivirás la salud de tus emociones, conectará tu espíritu con su espíritu. Es lo mismo que dice Pedro: Dios te hará fuerte, firme y estable, pensando en la eternidad que vivirá contigo. Apocalipsis 4, 10, 11.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Cuando lleguemos a su presencia, recibamos la corona de gloria eterna. Será el momento más maravilloso del viaje. Dios coronará tu esfuerzo, le pondrá sello victorioso a tu fe, te dirá: bendito de mi Padre, y no dejaremos de reconocer que todo lo recibido se lo debemos a Él, a lo que hizo por nosotros para redimirnos y para asegurarnos la victoria final. Veremos con claridad sus propósitos cumplidos y no dejaremos de adorarle por su gran amor. Hemos tomado este pasaje del Apocalipsis para encontrar el sentido final de todas las coronaciones vividas en nuestro tránsito. Los 24 ancianos representan a la suma del liderazgo plantado por Dios para conducir a su pueblo. 12 patriarcas de la tribu de Israel y 12 apóstoles en el nuevo Israel, pueblo de Dios. La visión es maravillosa. No importa el nivel de responsabilidad y gobierno que tuvimos en el reino de Jesús, al final, nuestras coronas son para Él. Son para rendirla ante sus pies, porque no es un rey tirano que exigió nuestra entrega, es un rey que murió por todos y nos aseguró la victoria sobre todas las cosas, caminando con nosotros en el día a día. ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? ¿Será en la gloria eterna con Cristo o será separado eternamente de Dios? Dios nos llama a la eternidad con Él. No vivas como si no existiera el infierno o como si no existiera Dios. Vivir de esa forma termina marcando tu presente con derrota e insatisfacción total. Dios te está preparando para la eternidad con Él. Ha comenzado la obra de restauración de toda tu vida y tu familia porque ha preparado un lugar para ti en la eternidad. Tu corona está reservada para recibirla cuando llegues a su presencia. Nuestras coronas a los pies del gran yo soy, del gran yo soy. Rendimos nuestras coronas a los pies del gran yo soy, del gran yo soy. Nuestras coronas a
y la alabanza. Rendimos nuestras coronas a tus pies. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe la alabanza. ...2020, año de la Biblia. Sigamos escuchando la voz de Dios y apliquemos sus enseñanzas a nuestras vidas cada día. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente.